El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. San Lucas 4, 18 y 19. Brindamos enseñanza acerca de guerra espiritual y liberación, compartiendo temas para aquellos que se sienten oprimidos y buscan ser libres. Si quieres crecer espiritualmente, escúchanos lunes y viernes a las 9:30 p.m. en Liberación Radio, creados para proclamar la palabra de Dios con poder. En este maravilloso momento, Dios le bendiga. Gloria le damos a nuestro Dios que nos da la oportunidad nuevamente de poder estar compartiendo lo que Él ha puesto en nuestro corazón. Es una bendición realmente estar transmitiendo y estarnos dirigiéndonos hacia usted, porque sabemos de que Dios tiene algo maravilloso por cada vida. Hay tantas bendiciones que nosotros nos perdemos por falta de nuestro conocimiento, pero qué bueno que Dios siempre usa personas. Nosotros solo somos vasos y queremos compartir lo poco que Dios nos ha dado a nosotros, porque en Él nunca dejamos de aprender. Pero esto que estamos compartiendo ha sido de mucha bendición para nuestras vidas personalmente. Y es por eso que Dios ha puesto en el corazón el compartir hacia los demás esta tan grande bendición que son enseñanzas de guerra espiritual y enseñanzas de liberación. Ahí teníamos el teléfono donde usted nos puede enviar su mensaje de texto para orar por su vida. Si usted tiene necesidad, ya le recomendamos de que vea los videos anteriores para que usted sepa de lo que nosotros estamos hablando y se vaya informando un poco, porque es bueno llevar una continuidad de este estudio. Así nosotros podemos entender más cada uno de los puntos que nosotros estamos hablando. Voy a hacer una oración en este momento para dar comienzo a esta enseñanza. Ahí donde está, si usted quiere en este momento ponerse en las manos del Señor, cerrar sus ojos ahí donde está y ayúdeme a orar. Padre, venimos delante de ti, mi Dios eterno. Te rogamos, Espíritu Santo de Dios, seas tú en este lugar. Gloria te damos a ti por toda la bendición que tú nos das, Dios mío, por este pan, Padre Santo, que tú nos has dado a nosotros, Señor amado, para compartirlo con los demás. Padre, yo te ruego, Señor amado, que en este momento me uses, Señor amado, como vaso, Padre Santo, como vasija, Señor amado, para poder compartir tu palabra, mi Dios eterno, y para poder enseñar a aquellas personas que tienen necesidad. El propósito, Señor bendito, de todo esto es que tú liberes, mi Dios amado, a aquellas personas que están siendo oprimidas por el enemigo. Te ruego que sea tu Santo Espíritu en este lugar, Dios mío, que tomes el control de mis labios, mis pensamientos y de todo mi ser. Me hago a un lado, Espíritu Santo, para que sea usted ministrándome, mi Dios eterno, para poder compartir esto tan maravilloso que tú has depositado en nuestros corazones. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendice la audiencia desde ya, Señor amado. Yo me cubro con tu sangre preciosa, mi Dios eterno, y cubro todas aquellas personas que me están escuchando en este momento, Dios mío, con tu sangre preciosa, mi Rey eterno. Tomo toda la armadura de Dios, también la espada del Espíritu y el escudo de la fe. Declaramos que tus ángeles guerreros, Dios mío, están en este lugar, Dios mío, y también en el lugar de ahí donde están las personas que nos escuchan. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, a ti sea toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria le damos a nuestro Padre Celestial por este momento que nos permite compartir esta enseñanza. Y una de las que compartimos anteriormente son las maldiciones generacionales, pero en este momento la enseñanza que estaremos llevando a cabo, que estaremos compartiendo, es acerca de los pecados propios, que es una puerta también que el enemigo usa
para oprimir a los cristianos, para oprimir a las personas. Las maldiciones generacionales sí son pecados que nuestros ancestros cometieron y vienen a repercutir sobre la vida de nosotros para afectarnos de una u otra manera. Pero los pecados propios son aquellos que nosotros cometemos, sea consciente e inconscientemente. Los pecados propios son aquellos que nosotros hacemos sabiendo que a Dios no le agrada. Pero hablar acerca de las maldiciones generacionales se escucha bonito, porque cae toda la responsabilidad sobre nuestros padres. Hablar acerca de los pecados propios no nos hace a un lado de nuestra responsabilidad. Sí, nuestros padres pecaron, pero también nosotros hemos cometido pecado. Y es por eso que nosotros hemos abierto puertas al enemigo, y es nuestra responsabilidad también guardarnos para Dios. No solo nuestros padres, ellos tal vez ya no estén con nosotros, nuestros abuelos y todos ellos cometieron pecados, no conocieron a Dios, pero nosotros sí le hemos conocido, así que debemos guardarnos fielmente para Él, porque Él requiere y Él quiere que nosotros nos consagremos para Él, ya que el sacrificio que Él ha hecho en la cruz del Calvario es un sacrificio muy grande. Hemos sido comprados con sangre preciosa, con sangre del Cordero. En algunas veces un acto único y decisivo puede abrir un camino a un demonio hacia la vida de la persona. Y podemos verlo esto en la vida de Judas. Usted sabe lo que pasó cuando estaban en la última cena compartiendo con nuestro Señor Jesucristo. Ahí estaban sus discípulos celebrando la Pascua cuando Jesús dice que alguno de ellos lo va a entregar. Y podemos ver en este pasaje donde nos habla acerca del acto que Judas cometió, y dice la palabra de Dios que cuando Judas entregó a Jesús, iba a entregar a Jesús, cuando estaban ahí y Jesús le dice: lo que tú tienes que hacer, hazlo pronto, dice la palabra de Dios que entonces Satanás entró en Judas. Y podemos ver que algunas veces ese acto y único que abrió camino a Satanás para que operara en la vida de Judas, muchas veces nosotros miramos a Judas de una manera que él entregó a Jesucristo, pero podemos ver también nosotros mismos, examinarnos de que los pecados que nosotros cometemos también abren puertas a espíritus demoníacos. Aquí dice que Satanás entró en Judas. Eso quiere decir que tomó posesión de Judas por lo que iba a hacer, y fue y entregó a nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente eso, sino que nosotros debemos examinar lo que nos rodea, lo que nosotros hacemos delante de nuestro Dios. ¿Qué puertas nosotros abrimos para que Satanás venga a oprimirnos, para que Satanás tome el control de ciertas áreas de nuestra vida? El pecado y su origen es la causa en la cual entran los demonios en las personas. Y en primera de Juan 3 del 8 al 9 podemos ver, dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Dice la palabra de Dios que el que practica el pecado es del diablo. Y vamos a ver qué nos enseña Jesucristo también en su palabra, donde Él estaba también hablando y enseñando, y esto lo podemos encontrar en Juan 8:44. Puede buscar ahí Juan 8:44. Y dice la palabra de Dios: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él.
Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahí podemos ver una confirmación de la palabra de Dios, que el apóstol Juan no estaba diciendo solo por decirlo, sino que podemos ver una confirmación de lo que Jesús está hablando, y él toma ese pasaje bíblico como base. Dice: el que practica el pecado es del diablo. Hay una diferencia que debemos notar en este punto que nos habla el apóstol Juan, donde dice: el que practica el pecado es del diablo. Y este es muchas veces lo que nosotros no entendemos, porque aquí es donde muchas personas dicen: bueno, nadie es santo, nadie es perfecto, todos pecamos delante de Dios. Y la verdad que hay una gran diferencia entre cometer pecado y practicar el pecado. Más adelante se lo voy a compartir esto un poquito más detallado. Pero dice que el que practica el pecado está haciendo los deseos de Satanás. Es lo que nos dice Jesucristo en Juan capítulo 8 versículo 44. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ahí estamos hablando de que estos fariseos querían entregar a Jesús. Ellos querían buscar ocasión de que Jesús dijera algo para así matarle. Por eso dice Jesús que él es homicida desde el principio. Dice: y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. El enemigo siempre busca la mentira, y ahí es donde dice también Jesucristo que él es el padre de la mentira. El que practica entonces el pecado está haciendo los deseos de Satanás. Y podemos ver más adelante lo que hablábamos anteriormente, que él es padre de mentira, y eso lo podemos ver en Primera de Reyes 22:22, que se los compartí anteriormente. Este espíritu de mentira que está operando muchas veces en este tiempo también, no solo operó en ese tiempo donde viene Acab, iba a ser destruido en ese tiempo, y dice que Dios preguntó y se presentó este espíritu de mentira y dijo: yo iré y los induciré y pondré mentira en los profetas. Debemos tener mucho cuidado, porque no solo las personas que no conocen de Dios están expuestos a este espíritu de error, a este espíritu de mentira, sino que también las personas que hablamos de la palabra de Dios debemos tener mucho cuidado de lo que nosotros, cómo estudiamos la interpretación de la palabra de Dios, porque el enemigo también se basa en la palabra de Dios muchas cosas, pero no las dice como es, sino que él cambia los puntos y las ve y lo ve de una manera diferente, y hace ver a las personas la palabra de Dios de una manera diferente, como sucedió allá cuando aquellos profetas estaban profetizando mentira y le decían: ve, porque Dios te va a dar la victoria. Mas el profeta de Dios les decía que no iba a suceder así, que si iba a la batalla entonces el pueblo se iba a quedar sin rey, que el rey iba a morir. Pero no le hicieron caso. Pensó que este profeta hablaba mentira de parte de Dios y que todos los otros profetas sí hablaban la verdad. Entonces vemos cómo el enemigo usa estos profetas y cómo este espíritu induce a estos profetas. Y eso no lo miramos solo en el Antiguo Testamento. También el apóstol Pablo nos explica, le dice en su carta a Timoteo, en Primera de Timoteo 4:1, que en este tiempo también van a haber doctrinas de demonios, espíritus engañadores, que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, que teniendo comezón de oír. Porque en este tiempo es lo que vemos. Muchas veces nosotros nos gusta que nos hablen lo que a nosotros nos gusta. Nos gusta que nos digan que Dios nos va a bendecir, que Dios tiene algo grande para nosotros, que Dios nos va a dar una casa grande, todo esto. Entonces debemos tener cuidado con el espíritu de mentira. Recordemos que Satanás también es padre de mentira. En Primera de Juan, ahí en versículos anteriores donde estaba, le leímos el capítulo 3 del 8 al 9, pero en este momento ahí mismo quiero leer en Primera de Juan 3, 4 al 7, donde dice la palabra de Dios: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Y sabéis que
Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Gloria le damos a Dios por esta palabra. El pecado es una violación o transgresión a las leyes y mandamientos del Señor. El apóstol Pablo nos explica de que nosotros estamos viviendo por la gracia de Dios, que Dios, por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que se entregó en la cruz del Calvario, si nosotros entregamos nuestra vida a Él nos da vida nueva, Él nos hace diferente. Dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, porque así es. Nuestro Dios nos da por gracia la bendición de ser salvos, y el problema que nosotros estamos tratando es el pecado. Ahora, cuando nosotros estamos practicando el pecado, entonces nosotros estamos viviendo bajo la condenación de la ley. ¿Por qué? Porque estamos infringiendo la ley de Dios. Es una violación a la ley de Dios. Pero cuando nosotros venimos a Jesucristo, nosotros somos lavados por la sangre del Cordero. Entonces dice la palabra de Dios que somos santificados. Dios nos hace santos, pero que tenemos que guardarnos. Dice la palabra de Dios: seguid la paz y la santidad con todos, dice, sin la cual nadie verá al Señor. Debemos buscar esa santidad, debemos cada día buscar guardarnos y consagrarnos para Dios. Nosotros no podemos, siendo cristianos, no podemos seguir abriéndole brecha a Satanás, seguir poniendo por obra el pecado, practicando el pecado. Y esto es lo que le quiero explicar en este momento, que es bien diferente el decir que nosotros cometemos pecado a decir que estamos practicando el pecado. El pecado es una rebelión contra Dios, que puede traer consecuencias tanto terrenales como eternas. Cometer pecado no necesariamente crea punto de entrada para un demonio. Esto quiero que me lo entienda bien. Hay una diferencia entre practicar el pecado y cometer un pecado. Y aquí es donde muchas veces las personas se confunden, porque dicen, bueno, entonces ¿cómo es que habla la palabra de Dios? Entonces el santo ya tiene alas, ya se va para el cielo. No, no es así, mi amado hermano. Todos estamos expuestos y vivimos en una naturaleza caída. A diario nosotros le fallamos a Dios. Pero como decía anteriormente, es una gran diferencia entre estar practicando el pecado y cometer pecado. Cuando nosotros venimos a Jesucristo, lo decía, Él nos santifica, Él nos guarda, Él nos da la autoridad, Él nos llena del Santo Espíritu de Dios. Entonces nos da la fortaleza para alejarnos de las tentaciones, aquellas cosas que nos atraían. Por ejemplo, si una persona es alcohólica, esa persona no vuelve a beber más, porque Dios le da la fortaleza de no caer en esa debilidad. Entonces podemos ver que Dios transforma a las personas. Y cuando hablamos de pecado, hablamos del pecado en general, pero podemos ver también en Primera de Juan, del 1 al 8 al 9, donde le decía que el que practica el pecado es del diablo. Pero también debemos saber que si cometemos pecados de forma repetida, nos estamos entregando a él, y eso nos esclaviza al pecado. Y eso nos lo explica el apóstol Pablo en Romanos 6:16, donde dice: ¿no sabéis que si sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de obediencia para justicia? Cuando nosotros pecamos, nos está explicando el apóstol Pablo, cuando nosotros nos volvemos esclavos. ¿Qué es ser esclavo? Es estar obedeciendo constantemente aquel pecado que nosotros practicamos. Es por eso que nosotros, cuando cometemos un pecado, nos arrepentimos instantáneamente delante de nuestro Dios. Pero no solo nos arrepentimos, sino que tomamos la decisión de no seguirlo practicando. Entonces ahí es donde cerramos la puerta al enemigo para que él no pueda entrar en nosotros. Pero cuando nosotros entonces
entonces estamos practicando el pecado, ahí es donde abrimos las puertas al enemigo para que ponga en nosotros enfermedad, para que ponga tantas opresiones en nuestra vida, para que nos arrebate la vida eterna, porque realmente cuando nosotros estamos practicando el pecado, no somos salvos lastimosamente delante de Dios. Y me rijo conforme a la palabra de Dios. Lo que estoy hablando, no lo estoy hablando por acusar o tratar de ser juez delante de usted en este momento. No, de ninguna manera. El único juez y justo se llama Dios, Jehová de los ejércitos. Es lamentable cuando una persona dice, ¿usted por qué me juzga? Solo Dios me puede juzgar. Realmente a mí me daría gran temor y me da temor que Dios me juzgue, porque si yo estoy cometiendo y practicando el pecado, ¿se imagina Dios, un juez justo, lo que hará con nosotros cuando dice que nosotros tenemos que vivir conforme a su palabra? Que aunque Jesucristo vino, se derramó la gracia de Dios sobre nosotros, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, pero que si nosotros practicamos el pecado, nosotros somos del diablo. Que si nosotros seguimos mintiendo, nosotros somos del diablo. Que si nosotros cometemos fornicación, adulterio, entonces nosotros somos del diablo y no de Dios. Es por eso que hay una gran diferencia entre ser un hijo de Dios y una creación de Dios. Entonces nosotros como personas debemos alejarnos de todo tipo de pecado, de todo aquello que sabemos que no le agrada a Dios, porque muchas personas dicen estar bien, pero eso es mentira, porque eso no sucede de esa manera. No sucede de esa manera porque el pecado nos condena. Y aquí lo dice la palabra de Dios en Romanos 6:16, donde nosotros nos sometemos para obedecer, somos esclavos. Entonces, sea del pecado para muerte, nos está hablando de que no somos salvos si estamos practicando el pecado. Porque esto de la liberación es bien importante, que debemos entenderlo. Hablar de liberación es un tema bien amplio. Nosotros tenemos este tema de liberación, pero el enfoque también es que las almas reconozcan que lo principal es la salvación. Porque cuando venían sus discípulos alegres y contentos, le dijeron al maestro, maestro, hasta los demonios se nos sujetan. Y les dijo Jesús, yo veía a Satanás caer. No se alegren ni se gocen porque se les sujetan los espíritus demoníacos. Alégrense y gócense porque sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Nuestro mayor énfasis debe ser en que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, para que nosotros dejemos de practicar el pecado y no abrir puertas al enemigo. Dios es bueno y misericordioso, pero también nosotros debemos ver que la sangre de Jesucristo es una sangre santa. Es una sangre que debemos respetar, una sangre que nos limpia de todo pecado. Santa es, que nosotros debemos alejarnos de todo aquello que sabemos que a Dios no le agrada. Es decir, que todo aquello a que nos rindamos de continuo será también a lo que nos conformemos. El que practica el pecado del que no nos arrepentimos, no confesamos a Dios, abre una brecha en donde el enemigo puede entrar a nuestra vida. Le da derecho legal a los poderes del demonio para controlar el área donde ocurre la desobediencia. Y esto podemos verlo en un pasaje bien importante donde lo podemos ver en Primera de Samuel 13, 1-14, donde ya les comentaba acerca de este espíritu, de este mal espíritu, de este espíritu que venía a oprimir la vida de Saúl. Cuando Saúl comete la desobediencia delante de Dios, dice que el Espíritu Santo de él es quitado de Saúl y es puesto un espíritu malo en la vida de Saúl por cuanto desobedeció a la voz de Dios. Y es curioso cómo en Saúl entra celos, entra envidia en contra de David. Es un espíritu que viene por desobedecer a Dios.
Por eso es necesario que nosotros debemos mantenernos a cuentas con nuestro Padre Celestial. Es necesario que nosotros sigamos buscando de Él en tiempo, a tiempo y fuera de tiempo, para que sea el Espíritu Santo realmente en nosotros. Porque cuando ya estamos desobedeciendo a Dios, cuando ya estamos practicando el pecado, ya el Espíritu Santo no mora en nosotros. Muchos dicen por ahí que el Espíritu Santo no se va, pero la palabra de Dios me dice que el Espíritu Santo se entristece. La palabra de Dios me dice que el Espíritu Santo se apaga. La palabra de Dios me dice en 1 Samuel 13, del 1 al 14, de que el Espíritu Santo se fue de la vida de Saúl. Lo podemos ver bíblicamente, que el Espíritu Santo es una persona y no va a estar de acuerdo en que nosotros estemos manchando su templo. Y cuando el Espíritu Santo se va, se apaga, se entristece de nuestra vida y nosotros practicamos, le damos rienda suelta al pecado, es ahí donde vienen los espíritus demoníacos a morar en la vida de nosotros. Es un derecho legal que le damos a Satanás. Es por eso que nosotros como personas es bien difícil orar por aquellas personas que están practicando el pecado. Muchas veces las personas no lo entienden y no quieren arrepentirse de este pecado, pero realmente es bien difícil orar por una persona que no se quiere arrepentir, que está practicando el pecado. Esa persona, lastimosamente, es bien difícil orar por liberación por esta persona, porque esta persona tiene un derecho legal en Satanás. Tiene un derecho legal y le dice al enemigo: no, yo aquí quédate conmigo, yo sigo desobedeciendo a Dios, y el enemigo sigue poniéndole engaños, síguele poniendo cosas. Este demonio de envidia, de celos hacia los demás es tremendo, porque no solo sucedió en el tiempo de David, sino lo podemos ver hoy operando dentro de las iglesias. Esta es una pregunta que se debe hacer usted: ¿tengo celos yo hacia los demás? ¿Tengo envidia yo hacia los demás? ¿Cómo actúo hacia aquellas personas que tienen dones que Dios les ha dado? ¿Cómo actúo yo hacia aquellas personas que Dios les ha dado talentos? ¿Cuál es mi punto de vista? ¿Será que trato de difamarlos a ellos? ¿Será que trato de hablar de ellos mal? ¿Será que trato de poner su testimonio por el suelo en ellos? El espíritu de desobediencia, de celos, es un espíritu que daña mucho la vida de la persona, y no solo las personas, sino las personas que le rodean. Es tan fuerte esto que Jesús dice que si nosotros odiamos o nos enojamos con nuestro hermano, aunque no hayamos matado a nadie, y muchas personas a veces dicen: no, es que yo estoy bien, pero están odiando, pero están teniendo enojos en contra de aquellas personas, no están amando a aquellas personas que están alrededor de ellas. Entonces eso Dios le toma como asesinato. Entonces debemos arrepentirnos de este pecado y buscar obedecer la palabra de Dios, buscar obedecer lo que Dios nos manda en su palabra, para nosotros ponernos a cuenta con Él. Y ahí podemos ver en la palabra de Dios, en Mateo 5, 21 al 22, nos habla acerca de este espíritu, de lo que acerca de lo que Jesucristo enseña, de que si nosotros odiamos o estamos enojados con nuestros hermanos, entonces eso es tomado delante de Dios como asesinato. Es algo fuerte que la palabra de Dios nos habla. Es algo que nosotros debemos entender, que es algo que debemos alejarnos del pecado completamente. ¿Y cómo es que yo hago la solución? ¿Cuál es la solución? ¿Qué puedo hacer yo para que todo esto se aleje de mí? Para que yo me aleje. Hay algo bien importante. Cuando nosotros tomamos la decisión de arrepentirnos, cuando nosotros tomamos la decisión de hacer a un lado el pecado y tomar la decisión y decimos: Señor, yo quiero buscarte de todo corazón. Yo estoy cansado de que Satanás me traiga como trapo viejo para allá y para acá. Yo estoy cansado de que Satanás haga conmigo como Él quiere. Yo quiero seguirte, Señor Jesús. Yo quiero ser transformado. Yo quiero ser diferente. Yo ya no quiero vivir esta vida. Yo quiero que tú me sanes, me libertes, me cambies y me transformes. Entonces aquí es donde está la promesa en Isaías 53:5, donde dice la palabra de Dios: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados.
Hay una gran promesa en Isaías 53:5, donde dice que Él fue herida por nuestras rebeliones. Eso quiere decir que vino Jesús aquí a la tierra y por nuestros pecados, por habernos rebelado contra Dios, Él viene y nos reconcilia con nuestro Padre Celestial. Él se entrega a sí mismo. Él se entrega y dice: yo voy a llevar las rebeliones de la humanidad. Yo voy a llevar las rebeliones porque conforme a la ley ellos no van a poder ser salvos. Conforme a la ley, Satanás se los va a llevar al infierno. Entonces viene Él y dice que Él fue herido por nuestras rebeliones. El pecado suyo, el pecado mío, mi amado amigo, hermano, ya Jesucristo lo llevó en la cruz del Calvario. Él pagó un precio en la cruz del Calvario. Todo el castigo que nosotros merecíamos, Él lo llevó, fue sobre Él. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él sufrió en nuestro lugar. Gracias a sus heridas nosotros recibimos la paz con Dios. Gracias a sus heridas nosotros hemos sido reconciliados con Dios. Gracias a sus heridas Él nos hace salvos por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Así que no importa tal vez lo que nosotros estemos cometiendo, lo que Dios quiere es que nosotros vivamos en un arrepentimiento delante de nuestro Dios. Es necesario que nosotros reconozcamos que estamos mal delante de Él y que es necesario que nosotros nos arrepintamos para ser libres de todo espíritu demoníaco que opere en nuestra vida. Él sufrió, Él llevó nuestro castigo. Por medio de Él fuimos reconciliados con Él. Y ahí mismo en primera de Juan, capítulo 3, versículo del 1 en adelante, se lo voy a leer y dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que Él se manifiesta, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Es una gran bendición ser un hijo de Dios. Es una gran bendición lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Nosotros no éramos nada. Nosotros pertenecíamos prácticamente a Satanás, a la corriente de este mundo. Nosotros éramos hijos de desobediencia por naturaleza, pero la palabra de Dios dice que por medio de Jesucristo nosotros somos sus hijos, que por medio de Él nosotros hemos sido salvos. Él nos rescató de la pasada, vana, vieja manera de vivir y nos reconcilia con nuestro Dios. Eso es maravilloso. Es por eso que cuando nosotros conocemos esto, debemos entender de que Satanás no tiene arte ni parte sobre nuestra vida, que Él no tiene autoridad sobre nosotros, que lo que Él está haciendo en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos, Él no tiene ningún derecho legal para estar operando. Y es por eso que nosotros debemos tomar la armadura de Dios. Es por eso que nosotros debemos tomar la espada del Espíritu. Es por eso que debemos tomar el escudo de la fe, para que podamos luchar en contra de todo aquello que Satanás quiere traer a nuestra vida. Nosotros somos hijos de Dios. Mientras nosotros nos mantengamos consagrados a Él, Satanás no tiene derecho legal para atacarnos a nuestra vida. Pero uno de los principales problemas en nuestra vida es el pecado. Eso es todo, ha sido desde el principio. La entrada a espíritus demoníacos en la vida de la persona es la práctica del pecado. Porque el que practica el pecado, dice la palabra de Dios, es del diablo. Lo que estábamos hablando en primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 y 9 nos habla acerca de esto. Entonces debemos guardarnos para Dios, debemos apartarnos. Estos pecados que nosotros hemos cometido han abierto puertas a espíritus demoníacos, ya sean pecados que nosotros cometimos antes de venir a Jesucristo,
y no hemos sido libres. Si una persona no ha orado por liberación por usted y usted no ha echado fuera a Satanás, a los demonios de su vida, eso sigue operando en su vida. Eso sigue operando y necesita ser sacado de eso, porque ellos se sienten que tienen derecho legal, porque no ha venido nadie a decirles que tienen que abandonar el cuerpo, que tienen que abandonar esa vida, porque esa vida ahora le pertenece a Jesucristo. Muchas personas dicen, es curioso que dicen, no, es que yo ya he sido libre, Jesucristo me perdonó, yo soy salvo. Sí, pero vienen arrastrando maldiciones generacionales de los padres, vienen arrastrando enfermedades, vienen arrastrando caracteres, vienen arrastrando tal vez miseria, vienen arrastrando tantas cosas y vienen arrastrando también pensamientos. Hay personas que dicen, no, es que Jesucristo me hizo libre, pero realmente en su pensamiento aún siguen teniendo pensamientos de lujuria, aún siguen teniendo pensamientos de suicidio, aún siguen teniendo pensamientos de volver al mundo, aún siguen teniendo pensamientos de engañar a su esposa, aún siguen teniendo pensamientos de ver pornografía. Incluso hasta algunas personas practican el ver pornografía. Entonces, cuando esto sucede, nosotros estamos abriendo puertas a espíritus demoníacos que operen a nuestra vida, vienen a oprimir nuestra vida, y es por eso que usted y yo necesitamos liberación. Cuando usted está pasando por estos momentos difíciles, cuando usted está sintiendo que Satanás lo está induciendo a pecar, entonces usted necesita liberación. Cuando hay pensamientos de suicidio en su vida, cuando hay amarguras, cuando hay odios, cuando hay falta de perdón, cuando hay enfermedades, cuando hay cosas raras en su vida que han venido a causa del pecado, a causa de la desobediencia a Dios, entonces usted necesita liberación, necesita ayuda, porque solo por medio de la liberación usted va a poder recibir esa paz y esa tranquilidad que solo Jesucristo la puede dar. Nadie más, solo Jesucristo la puede dar. Y esto que le estoy hablando, lo estoy hablando con hechos, lo que hemos visto. Porque muchas personas no creen en esto, pero realmente déjeme decirle que el enemigo es tan sutil que usa tantas circunstancias para operar en la vida de las personas, para operar en la vida, en las áreas de las personas, en las áreas débiles de las personas. Muchas personas desconocen acerca de esto y es por eso que viven oprimidas. Es por eso que muchas veces terminan saliéndose de una iglesia porque no conocen el ámbito espiritual. Satanás termina sacando a las personas de una iglesia y dicen, no, Jesucristo ya pagó el precio por mí. Sí, eso es cierto. Jesucristo pagó un precio, pero por alguna razón en nuestra vida hay situaciones difíciles, hay cosas que nosotros debemos sacar de nosotros, hay cosas que debemos reprender. Hay personas que llevan tiempo en el evangelio y siguen hablando mentira. Entonces usted tiene un demonio de mentira, el que estábamos hablando. Satanás es padre de mentira. ¿Por qué si usted es cristiano entonces sigue mintiendo? ¿Por qué si usted es cristiano entonces y ama a Dios, con su boca bendice a Dios, pero también con su boca maldice a su hermano? Eso es una señal de que nosotros necesitamos liberación, de que nosotros necesitamos de que se ore por nosotros en esa área, porque esa área está siendo atacada en nuestras vidas. El tema del pecado propio, de las puertas que nosotros le hablamos, es algo bien extenso, es algo muy extenso, pero yo pienso de que usted llegó ahí, se está conectando hasta esto. Usted puede ver toda la enseñanza porque es bien importante conocer las puertas de entrada. Y una de ellas, ya hablamos, es las maldiciones generacionales. Y la número 2 que estamos hablando ahorita es la puerta del pecado propio, que son los pecados que nosotros hemos cometido, que son los pecados que vienen a abrir una brecha. Y como decía anteriormente, no porque nosotros estemos practicando, no porque nosotros cometamos pecados, sino porque nosotros estamos practicando el pecado. Es necesario alejarse del pecado, es necesario buscar una vida de santidad. Si usted ya se acercó a Dios, quédese ahí. Si usted ya asistió a una iglesia, quédese ahí, pero ya no siga practicando el pecado. Termine con todo eso, haga lo que a Dios le agrada.
No haga lo que a usted le agrada, haga lo que a Dios le agrada, y así usted experimentará la completa libertad en Cristo Jesús. Porque muchas veces no sabemos de dónde proviene todo esto, pero realmente en Isaías 53:5 nos dice que el herido fue por nuestras rebeliones. Entonces nosotros hemos sido perdonados, y si hemos sido perdonados, ¿por qué entonces nosotros seguimos teniendo tantos momentos difíciles? ¿Por qué es que pensamos muchas veces en el divorcio? ¿Por qué es que pensamos en abandonar a nuestros hijos? ¿Por qué es que cometemos fraudes en los trabajos? Porque necesitamos liberación, porque necesitamos que alguien ore por nosotros. No se salga de la iglesia, no se salga, busque ayuda, busque que alguien ore por liberación. Y ese es el tiempo que estamos viviendo. Las personas no tienen confianza en las personas que les rodean, porque tienen temor de que su testimonio se vaya por el suelo. Muchas personas que están sirviendo dentro de una iglesia y necesitan liberación no son capaces de hablarle al pastor porque tienen miedo que lo sienta. Yo le voy a dar un consejo, y si usted mejor experimente la libertad en Cristo Jesús, que no importa que lo sienten, que no importa que lo pongan en disciplina, pero si lo ponen en disciplina, usted simplemente va a estar portándose bien ahí donde está, pero realmente su problema, su situación tiene que ver con puertas que usted abrió de pecado, y vino un espíritu demoníaco a operar en su vida, y lo que usted necesita es liberación. La disciplina no le va a ayudar. La disciplina, si usted se mete y ora, va a sujetar al demonio, pero mientras esté orando, si usted se descuida un momento, eso va a venir nuevamente y va a volver a caer en el pecado. Es por eso que vemos que personas caen y caen, se levantan, caen y nunca pueden avanzar en el evangelio. Es por eso que están sentadas siempre en una banca, porque no han buscado ayuda, porque no han buscado liberación. Y nosotros, mire, Jesucristo lo trajo a la iglesia, lo trajo a una congregación para que usted sirva, no para que usted esté sentado, sino para que usted sea libre de todo espíritu demoníaco y usted le pueda servir a Él con pasión y con amor. Por tanto, entonces, nosotros guardémonos y consagrémonos para Él, no por conveniencia, sino porque le amamos a Él de todo corazón. Voy a hacer una oración, termino con esto, por aquellas personas que no conocen de Jesucristo. Hablábamos de que la práctica del pecado es lo que abre puertas a espíritus demoníacos para que operen en nuestra vida. Entonces, es necesario nosotros arrepentirnos de todo corazón. Voy a orar también por liberación, para que las personas puedan recibir esa liberación y que sea Dios obrando en ellos. Nosotros oramos a Dios y presentamos las peticiones delante de Dios, pero quien hace es nuestro Señor, y todo se hace bajo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Lo que es su voluntad, eso es lo hace, y nosotros creemos de que esto que estamos haciendo es la voluntad de Dios, porque hay muchas personas que están sufriendo en silencio, que no quieren contar su situación, pero que por medio de estas oraciones, si tú tienes fe ahí donde estás, Dios te va a tocar, Dios te va a libertar y Dios te va a sanar. Voy a hacer una oración. Si usted no es cristiano, yo le voy a pedir que haga esta oración, y si usted quiere aceptar a Cristo en su corazón, haga esta oración juntamente conmigo y repítala. Y si usted quiere enviarnos una petición de oración, también hágalo ahí está abierto. Puede enviarlo ahí a los comentarios, puede enviarlo por Messenger también. Si usted quiere que oremos ahorita mismo por su vida de manera en vivo, también podemos orar por su vida. No se limite. Es mejor pasar vergüenza un momento que estar oprimido por el enemigo. Cuando nosotros confesamos el pecado delante de Dios, Dios nos hace libre. Cuando nosotros nos arrepentimos, Dios nos liberta, porque eso es lo que Dios quiere. Así que si usted no es cristiano, repita esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que eres el Hijo de Dios, que viniste a morir por mis pecados en la cruz del Calvario. Hoy te acepto como mi único Señor
Señor y Salvador. Perdona mis pecados. Acepto tu perdón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Espíritu Santo, ven a mi corazón, a mi vida y mora conmigo. Gracias, Jesucristo. Hoy me consagro a ti. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén y amén. Si usted es una persona que ya es cristiana, le voy a pedir que ahí donde está medite en aquellas cosas que usted le ha fallado a Dios. Pídale perdón a nuestro Padre Celestial y Él le perdonará, porque el perdón es instantáneo. Así que si usted quiere repetir esta oración conmigo, puede hacerlo. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y de todo lo que hay en ellos, te doy gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a darnos libertad y a perdonar nuestros pecados a través de su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Jesucristo, tú me perdonaste y es por eso que yo perdono a todas las personas que me han hecho daño. Jesús, te pido que perdones mis pecados. Me perdono a mí mismo y acepto tu gran perdón. Yo le voy a pedir ahí que cierre sus ojos ahí donde está y que me ayude en esta oración. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, vengo delante de ti, mi Dios eterno. Yo vengo orando por aquellas personas, mi Dios eterno, que tienen necesidad en este momento. Yo oro por aquellas personas que están pasando momentos difíciles. Yo oro por aquellas personas que han abierto puertas por medio del pecado, Dios mío, puertas de drogadicción, puertas de pornografía, puertas de adicciones, mi Dios eterno, y todo tipo de pecado que estas personas hayan cometido, Dios mío. Padre Santo, mira, estas personas ya se han arrepentido delante de ti, Dios mío, y creemos que tú las has perdonado, mi Dios eterno. Y conforme a esta oración, ahora estas personas son de Cristo y ningún espíritu demoníaco tiene arte ni parte. Todo derecho legal ha sido cortado en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Yo cancelo todo espíritu demoníaco que ha sido enviado en este momento, toda orden que ha sido enviada para destruir las vidas. Ahí estas personas que están escuchando, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, yo ato al hombre fuerte en los aires y le ordeno que abandonen las vidas en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Fuera de las vidas de ella, no tienes arte ni parte en las vidas. Fuera en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Tú no tienes que obedecer a la orden que yo te estoy dando. Tú tienes que obedecer a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que Jesucristo vino aquí a la tierra, que Él murió por nuestros pecados, que Él llevó nuestras rebeliones y que Jesucristo nos ha santificado y nos ha hecho libres. Así que todo derecho legal en la vida de las personas queda cancelado en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, y tienes que abandonar la vida. Fuera en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Abandona las vidas fuera en el nombre de Jesús. No tienes arte ni parte. Estas personas pecaron y esa es la razón por la cual tú estás ahí. Pero estas personas se han arrepentido y han aceptado a Jesucristo. No tienes arte ni parte. Así que en el nombre de Cristo Jesús, fuera al abismo. No tienes arte ni parte. Fuera en el nombre de Cristo Jesús. Desocupa las vidas, desocupa las mentes, desocupa los corazones. No tienes arte ni parte. Fuera en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te vas atado en el nombre de Jesús al abismo. Abandona la vida, desocúpala, porque ahora le pertenece a Jesucristo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estas personas ahora van a ser llenas del Espíritu Santo de Dios, porque tú ya no tienes espacio en estas vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, quita toda enfermedad que Satanás haya enviado a estas vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, todo espíritu demoníaco que puso enfermedad en las vidas de la persona, ahora es atado juntamente con las enfermedades. La quitas ahora mismo y te vas al abismo en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Quita todo pecado de alcoholismo, quita todo pecado de drogadicción, quita todo pecado de pornografía. Quítalo ahora en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret y te vas al abismo. Todo demonio que está operando en las vidas, las deja libre en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Dígale ahí donde está: Señor Jesucristo, te doy gracias por haberme libertado, te doy gracias por haberme sanado, te doy gracias porque creo que por tu gracia y por tu misericordia, Dios bendito, tú me ayudas, Señor amado. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, yo me dirijo hacia usted, amado Espíritu Santo. Yo le ruego, amado
amado Espíritu Santo, que llene las vidas, aquellas vidas que nos están escuchando, que las llene desde la coronilla de su cabeza, Espíritu Santo, hasta la planta de sus pies. Amado Espíritu Santo, obre un milagro en la vida de estas personas. Usted es maravilloso, usted hace la obra, es usted el que liberta, Espíritu Santo de Dios, es usted el que hace, Espíritu Santo de Dios. Yo le ruego, llene las vidas, las liberte y las sane, Espíritu Santo de Dios, que todo espacio que Satanás había ocupado en las vidas de ellas hoy puedan ser llenas en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. A ti sea toda la gloria, mi Dios eterno, y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén.